empezamos 4 días el programa de Luis Majul, vamos a estar unos días más acompañándolos. Tomo algo de lo que decíamos recién, o decía yo con Eduardo recién. Moyano está dispuesto a todo. A todo o nada. Así se podría titular la introducción del programa de esta noche, de este día martes. Moyano acorralado podría ser otro título. Moyano enardecido podría ser otro título también. Parafraseando a Néstor Kirchner, podríamos preguntarnos o podríamos titular: ¿qué te pasa, Moyano? ¿Estás nervioso? El líder camionero fue hoy, sin duda, uno de los protagonistas del día. Ya Eduardo estuvo analizando lo que fue esa conferencia de prensa. Moyano irrumpió al mediodía con un paso escandaloso, con una escandalosa conferencia de prensa, donde agarró y disparó munición gruesa contra Mauricio Macri y contra el gobierno de Mauricio Macri. Habló de todo. Ahora vamos a ir repasando algunas cosas. Habló de Lagarde, habló del rol de las Fuerzas Armadas, habló de dictadura, habló de un gobierno de facto, habló de la prisión, habló de su lucha, de su historia. En definitiva, habló de todo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que Moyano saliera en forma enardecida a responderle al gobierno? En las últimas horas el Ministerio de Trabajo le aplicó una multa, y ahora Gaby Ziblatt va a explicar algunos detalles, de 810 millones de pesos, que aclaro, es la multa más leve que le pueden aplicar a un sindicato. Se le aplicó al sindicato de camioneros por incumplir justamente con una conciliación obligatoria de diciembre del año pasado. Eso fue lo que pasó hoy. Hago un punto ahí, porque hace pocas horas, ¿Gabriel ya está armado? Sí. Gabriel me decía, ojo que no es la única multa que le pueden aplicar a Moyano. ¿Es así, Gaby? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo andás? Es así, se viene este clima de guerra que se está viviendo entre Moyano y el gobierno. Va a tener un capítulo extra, porque esto no termina acá. Puede haber novedades la semana que viene. ¿No decís que puede haber una multa más? La semana que viene por lo menos va a tener que ir Moyano o sus abogados, probablemente su hijo, Hugo Antonio, que hoy lo vimos en la conferencia de prensa. Hugo Antonio dice que es. Hugo Antonio. Tiene que ir a dar el descargo de camioneros para la segunda multa, que por ser un agravante, la segunda vez que violan una conciliación obligatoria, va a ser más que los 800 millones de la primera. Le digo a producción, fíjate, Juan Pablo, si encontrás la foto de la conferencia de prensa hoy de Moyano, que estaba con Hugo Antonio. Hugo Antonio al lado, que es el nuevo personaje Moyano, vendría a ser. Es el hermano de Facundo. Sí. Muy cercano a Hugo. Y ahora te pregunto, abogado. Es abogado. Ese es el rol que cumple, es el abogado del sindicato. Es el abogado del sindicato, es un abogado muy preparado, estuvo mucho debatiendo también todo el tema de la reforma laboral. Está bien preparado, Hugo. Bueno, pasa como con Facundo. Facundo también es un abogado muy preparado, que ha tenido una carrera, ahí está, una carrera sindical rápida, pero bastante efectiva, y que ha tenido, y esto hay que decirlo, ha tenido la valentía de, siendo secretario general de un gremio, Facundo, dar un paso al costado. El de empleados de peaje. Exactamente, ahí está. Obviamente a Pablo lo conoce todo el mundo, y al lado está, disculpen, yo dije Huguito, es Hugo Antonio. Es el triunvirato Moyano. Triunvirato Moyano. Pablo, Hugo y Hugo Antonio. Y Hugo Antonio, Facundo un poco más corrido. Sí, que siempre estuvo más alejado de lo que es el gremio camioneros. En cambio, Hugo Antonio siempre estuvo detrás, creciendo a la sombra de Hugo y de Pablo. Vamos a pasar en limpio, porque hoy Moyano amenazó otra vez con paralizar el país. Amenazó otra vez con paralizar el país si el gobierno mantiene esa sanción que recién Gabriel Ziblatt les acaba de explicar. ¿Cuál era la discusión? ¿Qué era lo que se discutía entonces cuando Camioneros, según el Ministerio de Trabajo, incumplió la conciliación obligatoria? Camioneros reclamaba en esa oportunidad, diciembre del 2017, un bono de 9.500 pesos. ¿Recuerdan? Como compensación por la inflación del año 2017. En aquel momento el Ministerio dictó la conciliación obligatoria y el sindicato, según dice el Ministerio, no respetó ese pedido. Hago un punto acá. Lo conté recién cuando hablaba con Feynman, en el pase con Eduardo. Hace 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, hablé con gente muy cercana al sindicato de camioneros. Algunos de los que nos atienden, yo mantengo relación con varias fuentes sindicales, y están convencidos
de que, o utilizaron varias veces a lo largo de este off the record, utilizaron varias veces la palabra que recién Gabriel utilizaba, es una guerra. ¿Hay una persecución política del gobierno contra Hugo Moyano? ¿El gobierno quiere o busca meterlo preso a Moyano como creen en el entorno del hombre del camión, del líder sindical? ¿O frente al silencio de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Vieron que ahora está de moda decir que los políticos suben o mejoran su imagen cuando se callan? Es increíble. Es como que nosotros el día de mañana nos dediquemos a hacer periodismo, pero no contemos nada, no demos información. Hoy está de moda, y ahora se lo voy a preguntar a Graciela Romer, que los políticos digan que suben en las encuestas cuando no hablan, cuando no explican, cuando no cuentan qué harían si, en el caso de Cristina, volviera a ser presidenta. Graciela, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar esta noche aquí. Un placer. Bueno, es así, el político... Depende de las circunstancias. Le va ¿sabes? mejor cuando no, pero es realmente contradictorio. No, es de alguna manera, no es contradictorio. Crear expectativas y dejar un espacio vacío depende del momento en el cual, digamos, el político se calla o entra en escena. En el caso de Cristina Fernández, me parece que el tema es no entrar en escenas, porque al no entrar en escena lo que evita es la posibilidad y es el deseo del gobierno de polarizar con Cristina Fernández. Bueno. Lo que hace es inhibirlos de jugar el juego que quieren jugar. De esto se trata un poco lo que vamos a discutir esta noche entre algunos de los temas. En un rato, ya lo contamos, está Adrián Pérez. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Viene a responder, entre otras cosas, todo lo que se está diciendo en materia de acusaciones respecto al tema de los aportantes falsos. Hay mucha información. Se suma Margarita Stolbizer con una causa más. Claro. Y desde el comienzo de su gestión usted habló de la necesidad de una reforma política. Sí, así es. Y bueno, hemos impulsado ahora un proyecto de financiamiento que hace más de un año que lo veníamos trabajando. Sabíamos que había baches importantes en la legislación actual y por eso recurrentemente tenemos problemas en los financiamientos de las campañas de todos los partidos políticos. Le pregunto, y lo incorporo un poco, ¿el gobierno quiere meter preso a Moyano? No. El gobierno lo que quiere es que la justicia actúe en todo caso y si Moyano tendrá que dar respuestas en la justicia por las múltiples causas judiciales que tiene abiertas Moyano, pero no hay interferencia en eso y no hay vocación del gobierno en ese sentido. Lo que sí es cierto es que Moyano, como cualquier persona, tiene que dar explicaciones en el marco de causas judiciales. Hay varias causas abiertas contra Moyano, algunas vinculadas a las empresas ligadas a la familia Moyano, que eran contratistas de la Sí, en la obra algunas social, causas está más etcétera. complicada que otra, pero Así es, pero eso en es el entorno del camionero cree el Esas entorno del causas camionero son que hay una causas- persecución política. No, desde luego que no. Ahora lo charlamos. Por eso preguntábamos recién, el título de esta noche es Moyano a todo o nada, y yo me preguntaba recién si el gobierno quiere meterlo preso a Moyano, o frente al silencio de Cristina Fernández de Kirchner, le sirve al gobierno confrontar con un enemigo mucho más exultante por estas horas como es justamente Hugo Moyano. ¿Moyano es Cristina? ¿O Moyano es simplemente Moyano? Hago un punto ahí. Mariano Barrio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? ¿Moyano es Cristina? Bueno, hoy no es, digamos, precisamente Cristina, pero tienen buenos lazos entre ambos. Lo que sí creo es que forman parte de un núcleo. Cristina está formando unidad ciudadana en todo el país para presentarse como candidata. Algunos ya la dan como presentada como candidata y es muy posible que dentro de las negociaciones del peronismo Moyano no quede en el peronismo federal y tenga que cerrar con Cristina Kirchner. Y creo que lo que pasó hoy con Moyano también es parte de la campaña. Yo creo que ya ¿Están en campaña ya? Ya largó la campaña, digamos, para el 2019. Graciela. Sí, Sí. Termina, Mariano, termina. No, digo que ya estamos prácticamente en los prolegómenos de la campaña del 2019 y todas las actitudes digamos, del sindicalismo, del peronismo, se van a ir polarizando, radicalizando, y también las del gobierno, ¿no? Es decir, yo no creo que en este momento le convenga al gobierno desatar una batalla judicial contra Moyano. ¿Vos creés que no le conviene? No, una cosa es la multa, Claro, que es una la multa medida administrativa, y pueden venir más multas. En este punto creo que no la van a detener el gobierno, pero otra cosa es el avance de las causas judiciales, ¿no? Graciela, ¿vos creés que Moyano es Cristina? Mira, no sé si Moyano es Cristina y además me niego a identificar en términos personales. Lo que sí tengo claro
es que Moyano representa algo muy parecido a Cristina, que es lo que de alguna manera este gobierno quiere cambiar, y esto tiene que ver fundamentalmente con la promesa de campaña. O sea, Moyano representa un viejo sindicalismo, ¿sí? Representa la vieja política, representa una modalidad, representa el irrespeto absolutamente a la ley. Entonces, que yo recuerdo algo muy gracioso. Hace algunos meses un periodista le preguntó, viste que se lo había acusado de que su mujer manejaba una serie de empresas que contrataban. Pero es muy interesante la respuesta de Moyano cuando dijo, ¿y a quién quiere que contrate? Claro. ¿Sí? Como naturalizando algo. O sea, hay una concepción de la manera de ejercer el poder y hacer política que tiene que ver con la ley existe en la medida que me sirva. Claro. Y esto forma parte de algo que me parece que hay que cambiar en este país. De una u otra manera, lo de hoy, lo que pasó hoy es un tema administrativo, no penal. Moyano va a tener que pagar una multa, pero ¿Moyano está realmente acorralado en términos penales? Hoy a la tarde repasábamos con Lucía, por teléfono, las causas que tienen a maltraer al líder sindical. Lucía, ¿cuáles son las causas que complican a Moyano? Hola Facundo, ¿cómo estás? Bueno, hay varios expedientes. Hay expedientes por lavado de dinero que están en la justicia, tanto en Comodoro Pi, a cargo del juez Claudio Bonadío, que está llevando adelante una importante pericia sobre el movimiento de fondos entre el sindicato y empresas de la esposa de Hugo Moyano. También el juez Gabriel Vitale, que los empieza a investigar a Hugo y a Pablo Moyano en el marco de la gran causa independiente, donde entre otras cosas se está investigando una asociación ilícita. En Córdoba fue una de las primeras indagatorias a las que él se sometió por enriquecimiento ilícito, por defraudación también, mayoritariamente, por unos terrenos que se compraron aledaños al hotel de camioneros en la localidad de La Falda. Bueno, son algunos de los expedientes, y también en la justicia penal económica tiene otras causas y también otras investigaciones por lavado de activos. ¿Cuenta la justicia con elementos reales? Sí. Mira, la causa que va a tener más novedades es la que instruye el fiscal Sebastián Escalera, la que Lucián mencionaba, tiene a cargo el juez Vitale. ¿Por qué? Porque allí están periciando los teléfonos y las computadoras que secuestraron la empresa Integrar. La empresa Integrar es la empresa que hacía los bonos y los carnets. Entonces, por un lado la Barra Brava utilizaba carnet apócrifos para generar una cantidad de dinero, y ese dinero, en algunos casos apoyados incluso por la propia empresa, eran lideros que se supone se lavaban en un fideicomiso aparentemente que tenía Independiente incluso desde antes de Moyano. Pero las pruebas periciales que están evaluando en este momento la Fiscalía de Loma de Zamora es la que, me parece, de todas las cosas puede tener más novedades en los próximos días. Hoy Moyano decidió salir con los tapones de punta. Está jugado. Y plantear algo que pocas veces se lo escuché decir, no a un político ni a un opositor. Salió a plantear que la administración de Mauricio Macri actúa como un gobierno de facto. ¿Escucharon bien? Salió a plantear que el gobierno de Macri es un gobierno de facto. Dijo así, literalmente, es un gobierno de facto. Y agregó otras cosas más. ¿Pero quieren ver algo de Moyano? De lo que pasó hoy en la conferencia de prensa con Moyano. Si está el tape, me avisan. Fíjense. La reunión tiene como objetivo tratar el tema que todo el mundo conoce, que es el absurdo, no sé cómo llamarlo ya, de denominarlo, ese disparate como tantos que hace el gobierno, que ha hecho en aplicarlos una multa por, creo que fueron 6, 7 asambleas que se realizaron, una multa que no tiene nada que ver con la realidad. Quieren por todos los medios doblegar a la institución, a quien les habla, en principio, porque el responsable de lo que ocurre en Camioneros es Hugo Moyano, no es más nadie. El máximo responsable es Hugo Moyano. Quieren doblegarnos, quieren doblegarme, porque esto es una realidad, y lo digo no porque es el momento, lo digo para que el gobierno tenga en cuenta que por más que quieran hacer no nos van a doblegar, que nos inspeccionen, que busquen lo que busquen, no nos van a doblegar. Digo al gobierno y en particular al presidente y a la primera ministra, digo a la, ¿cómo es? A la señora Lagarde.
Yo creía que era la primera ministra del país. Bueno, creo que se ha modificado la Constitución y ya tenemos primera ministra. Así que si el gobierno quiere insistir, que lo haga. No tengo miedo. No tengo miedo de que haga lo que haga. Si quiere meternos en cana, que me meta en cana. Pero no nos va a obligar. Fue hoy al mediodía. Quiero repasar algunas frases porque me parecen sustanciales. Dijo Moyano en esa conferencia de prensa, no nos van a doblegar, lo repitió varias veces. Busquen lo que busquen. Ni con las denuncias, dijo Moyano, ni con las multas. Hicieron tantos disparates que no tienen sentido. Y durante esa misma conferencia de prensa, Moyano dijo que la gestión de Macri, la gestión de Cambiemos, lo tiene a él como el enemigo público número 1. Les conté que hice un off the record con gente cercana a Moyano. ¿Qué piensan en el entorno de Moyano? Que Macri lo odia. Así. Que Macri lo odia. Entre otras cosas, cuando uno pregunta por qué, porque se opuso a la reforma laboral y porque el gremio de camioneros perforó aquel techo del 15% que había puesto la Casa Rosada, las paritarias. Paro un minuto con las declaraciones de Moyano. En el gobierno deberán hacer seguramente una autocrítica de lo que fue aquel acto de gobierno. ¿Recuerdan ustedes el acto de gobierno? Perdón, fue un fallido. Aquel acto de campaña en donde el propio Mauricio Macri se mostró al lado de Moyano para peronizarse un poco. ¿Se acuerdan de ese momento? A ver, miremoslo. Ahí lo van a ver. Estaba Hugo Moyano, estaba Eduardo Duhalde. ¿Se acuerda usted, Adrián Pérez, de ese acto de campaña? Sí, no me acuerdo tanto, pero me acuerdo de la foto. ¿Habrá una autocrítica política de esto? Sí. Ahí está. Yo creo que una cosa es poder mantener una relación institucional con los gremios y por ende con Moyano, y otra muy distinta es lo que está planteando Moyano, una especie de persecución. Insisto con lo mismo. El gobierno lo que quiere es que la justicia actúe y que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que por lo tanto, si alguien cometió un ilícito, bueno, tenga una sanción por la comisión de un ilícito. Así que esta cuestión que está planteando Moyano de una persecución judicial del gobierno no se condice con la realidad. El gobierno sí cree que Moyano, al igual que cualquier ciudadano, si comete un ilícito y hay una investigación, tiene que dar respuesta ante la justicia. Vuelvo con las declaraciones de Moyano. Escuchen bien estas palabras. Dijo Moyano hoy, no tengo miedo. Si quieren meterme en cana, que lo hagan. La dignidad tiene más fuerza que el problema. Después, un poco desbarrancó Moyano y comenzó a criticar la reforma militar, que ayer anunció el presidente para darle a las Fuerzas Armadas intervención en materia de seguridad interior. ¿Qué dijo sobre este punto? Dijo que poner a las Fuerzas Armadas a trabajar en seguridad interior es un gobierno votado democráticamente, o lo hace un gobierno votado democráticamente, pero actúa como un gobierno de facto. Y se preguntó, Moyano, ¿qué me vienen a hablar de democracia? Y para finalizar con cierta ironía, ironía, se refirió a la presencia de la titular del Fondo Monetario Internacional, a Lagarde, en la cumbre del G20, o hizo referencia a que la Argentina, usted lo veía recién, tiene una nueva primera ministra. Moyano a todo o nada. Y cuando se dice que Moyano, se suele escuchar muchas veces que Moyano puede parar o paralizar el país, no es una frase hecha de la política. Es una realidad. Tome nota de esto, o toma nota de esto. Moyano maneja los camiones, los peajes, las fronteras, la distribución de gasolina, el clearing bancario, la recolección de basura y así podría enumerar más. Es el rey de la logística. Tiene casi 200.000 afiliados en su sindicato. Es como una suerte de Jimmy Hoffa argentino. Se lo ha comparado en más de una oportunidad. Muchos periodistas han hecho comparaciones. Me refiero al famoso sindicalista estadounidense que se hizo poderoso con un axioma, con una frase, que todo lo que ande sobre ruedas sea de camioneros. Faltan los skates, que todavía no le demos ideas tampoco a Moyano, ¿no? Cuando Moyano suele hablar con los militantes más jóvenes de su sindicato, le suele recordar algunas cosas. Moyano es un hombre grande. ¿Qué edad puede tener Moyano? 70 aproximadamente. ¿Un poquito más? ¿Más de 70? Sí. Cuando Moyano habla con los militantes más jóvenes de su gremio, le suele decir y contar que él ya conoce la cárcel.
suele repetir que estuvo 3 veces al menos detenido, demorado, 2 durante la dictadura militar por encabezar algunas marchas. Y una en la década del 90, en una causa que hay que decirlo, nobleza obliga, una causa de dudosa trascendencia. Algunos en su momento se habló o hablaron de causa armada por tenencia o por la aparición de droga que hasta el día de hoy Moyano dice que se la plantaron. Cuando Moyano habla con los militantes, con los integrantes de su gremio, los más jóvenes, suele contarle estas anécdotas. Y también suele decirles algo así, como que no le teme a nada. O mejor dicho, y creo que algo de esto se vio en la conferencia de prensa de hoy, que solo le teme a Dios y a la muerte. Y les deja bien en claro que no le tiene miedo a la cárcel y que está dispuesto por esta guerra, así hablan ellos, con el gobierno, como dijo él, de ir en cana. 4 días ya estuvo investigando a Moyano. Pasaba esto. Capaz que te molesta lo que iba a decir. Hay un periodista de este canal que también estuvo hablando y por eso lo vamos a hablar personalmente, que es Majul. Él también hizo una editorial hablando del tema de lo que hablamos recién y él fue que investigó, supuestamente investigó 77 viajes. Él no lo investigó, el gobierno le pasa la información y la lee. Un par de cositas muy breves para decirle a Palomo Moyano. Pensar que a raíz de las denuncias que hay judiciales contra Moyano y reflejarlas, nosotros estamos difamando a alguien, tiene el tipo de paranoia que tienen los apretadores, los extorsionadores. Espero que él no lo sea. Por eso estos señores que han ido al Ministerio de Trabajo, que estuvimos reunidos, que después se encargamos de pasarle al inimputable ese chupamedia, rufián y alcahuete. ¡Fuera! Del Majul. Vengan acá y yo los entrevisto amablemente, con educación, y usted, Pablo Moyano, me dice por qué no está cometiendo delitos, por qué no hay lavado de dinero, qué pasa con Independiente, el tema de las barras bravas. Bueno, más información en esta noche, en 4 días, el programa de Majul. Está Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación. Adrián, gracias por estar esta noche. Ya te había presentado, pero te vuelvo a presentar. Qué escándalo el de los aportantes falsos, ¿no? Sí, me parece que, en definitiva, hoy es una oportunidad para que discutamos en serio qué es lo que pasa con la ley de financiamiento. No es la primera vez que hay un problema en el financiamiento de campañas. Si yo miro... En 2015 la mayoría de las fuerzas políticas fueron sancionadas por problemas en su rendición de cuentas en el financiamiento de campañas y no es la primera vez que hay problemas respecto de quiénes son los aportantes. Esto hace muy poco salió una nota de Alconada Mon que decía, bueno, en el 2015 el Frente para la Victoria tuvo 212 observaciones respecto de aportantes, cambiaron la lista y tuvieron que presentar otra lista de aportantes. ¿No hay una estrategia ahí en la idea de decir somos todos iguales? No, porque yo quiero decir lo siguiente, si esto está, efectivamente aparecen aportantes forma irregular, como es la información que está saliendo, creo que la justicia tiene que actuar, tiene que haber responsabilidades y creo que está muy mal. O sea que si Cambiemos en el marco de su campaña hizo esto, es una enorme irregularidad y tendrá que haber sanciones y me parece que además la gobernadora dio la cara, no siendo ella la responsable del financiamiento de la campaña, ni mucho menos, dio la cara como responsable política de la provincia, apartó a la tesorera, pidió una auditoría y pidió que se expida rápidamente la justicia. Entonces, no es que estamos, queriendo correr responsabilidades. Lo que sí digo es que acá hay un problema que lo veníamos señalando hace un año y por eso hace un año que estamos trabajando en una ley de financiamiento en la cual convocamos a todas las fuerzas políticas, a la justicia, a las ONG que trabajan en temas electorales, porque hay temas que son recurrentes. ¿Cuáles son esos temas? En primer lugar, en muchos informes de campaña se ve que los partidos políticos reflejan que el 70% de sus aportes son aportes en efectivo. Cuando hay aporte en efectivo... Adrián, yo entiendo la explicación, pero acá hay 88 millones de pesos que estaban en negro y que alguien los convirtió en blanco utilizando personas, 1.200... Mira, yo te invito a ver el nuevo capítulo de esta historia que tiene que ver con la causa a la que accedieron Lucía y Hugo,
que van a desarrollar algunos temas y los seguimos discutiendo. Atención, Lucía, más información de la nueva investigación. Primero voy con Hugo, entonces. De la nueva investigación de Margarita Stolbizer, que ya fue presentada. No, mañana se presenta. Mañana la presenta. Mira, presenta bajo la organización, como presidente de la organización, Bajo la Lupa, una asociación civil patrocinada Stolbizer, en este caso por Silvia Martínez. Permitime, antes de entrar directamente en las placas, 2 o 3 conceptos que son fundamentales. Primero, lo que establece allí la denuncia es que la nueva ley de 2009 sobre el financiamiento impide a las empresas que sean aportantes de campaña. Por lo tanto, lo que se presume en la denuncia es que el dinero negro se lo licuó, se lo lavó a través de aportantes. ¿Qué tipo de aportantes? Candidatos de Cambiemos. ¿Candidatos? Candidatos de Pero Cambiemos. candidatos que prestaron el consentimiento para... Justamente no. Hay un caso muy concreto del intendente general Pueyrredón que no prestó... Pero son candidatos del propio partido político. Candidatos del propio partido político. Que lo llama y no prestó el consentimiento. Y en muchos casos no. Por ejemplo, el caso del intendente general Pueyrredón y su hijo, que es concejal, dicen que aportaron 50.000 y 38.000 pesos y no lo hicieron. Entonces, vamos. Candidatos, empleados municipales y beneficiarios de planes sociales. Y un dato, ¿te acordás que dijimos que es por primera vez que se utiliza, aparentemente, lo deberá decir la justicia, fuentes del Estado? Bueno, lo que establece esta nueva denuncia de Stolbizer es que se utilizó un mecanismo de iguales cifras. Esto es, vamos a ver algunos casos. A ver. 38.000, por ejemplo, un número que se divide entre los mencionados aportantes falsos. Ahí ves algunos. Están por distritos, en este caso La Barría, Alejandro Gregorini, 38.000. Y así podés multiplicarlo Esto es lo que, el monto es lo que supuestamente aportó, pero no aportó. Claro, no aportó, exactamente. María Espinela, 13.000 y Gabriela Chichione, 5.000. Mira, son 81 municipios. Nosotros seleccionamos algunos, seguimos con otras placas. Montehermoso, Julio Coñoén, 38.000. De nuevo, 38.000. Te reitero, sacamos algunos de un enorme listado. De Ramallo, Sonia Mirenda, 25.000. Pablo Frías, 38.000. De nuevo, 38.000. El número mágico. Te digo esto, te decía, 81 municipios, 500.000 pesos por cada uno de los municipios. Fíjate lo que da esa suma. Seguimos con más distritos. General Villegas, Martín Micucci, 38.000. De nuevo, ¿ves? Chacabuco, Alberto Aníbal, 29.000. Y Gabriela Petrona, 10.000. Estos son algunos. Seguimos. La Madrid, Patricia Sisti, 38.000. Ahí están algunos de los que tienen 38.000. Eliseo Baigorria, 38.000. Encarnación Epsnar, 38.000. Germán Giuliani, 38.000. O sea, son cuestiones que la denuncia menciona claramente como un mecanismo de utilización de nuevo de cifras igualitarias para gente del mismo partido o para beneficiarios de planes Quiero ser claro sociales. con lo que está mostrando Hugo, a ver si esta cámara es allá. Lo que está mostrando Hugo, que es lo que estuvimos trabajando hoy a la tarde, es lo que presenta Margarita Stolbizer. Es decir, a los 1.200 que ya se venían trabajando, que la investigación del colega Juan Amorín venía trabajando, acá se suman ya algunos que son candidatos. Esto quiero Hugo, quiero detenerme ahí, explicarlo un poco mejor. Ven, acá, Montehermoso, claro. General Villegas. Es una larga lista. Azul, Saladillo. Nosotros marcamos algunos, Facundo, y lo que alude la denuncia es a falsos aportantes, tanto en la campaña del 2015 y el 2007. Y alude a la ley vigente, reiteramos, del 2009, porque se le prohíbe a las empresas que aporten, porque fue un escándalo la elección de 2007. ¿Te acordás, no? Con los laboratorios que aportaban y vinculados muchos de ellos a la efedrina. A partir de ahí la nueva ley impide que las empresas aporten dinero y por eso ocurre esto. Dividen entre 3 tipos de personas, variables concretas, y esto deberá ser investigado por Casanelo en los próximos días. Adrián. Sí, algunas cuestiones. En primer lugar, si existen irregularidades, me parece que es probable que existan, tendrá que haber una sanción, así que eso está claro y que esperamos que haya una buena investigación por parte de la justicia. Por ejemplo, de estos candidatos, gente que ha sido candidata a, no sé, Coñó en Montehermoso, concejal, el General Villegas, Minucci de la UCR, Julio Portales en Azul. ¿Vos conocés alguno? No, yo no conozco. Tampoco estuve yo en lo que ha sido
la recaudación, el financiamiento de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Lo que digo es, ahora la justicia tendrá la posibilidad de convocar y ver si efectivamente fueron aportantes o si hay alguno que no haya sido aportante. Ahora, vuelvo a esto. Tenemos un problema. Gran parte de los aportes, la mayoría de los aportes en la mayoría de las campañas es en efectivo. Cuando el aporte es en efectivo, el problema es que no tenemos posibilidad de hacer una constatación fehaciente de quién es el donante. Entonces, lo primero que hay que hacer es terminar con el aporte en efectivo. Esto lo establece el proyecto, lo venimos trabajando hace un año, porque sabíamos, no por esto, porque sabemos que en todas las campañas, la ley de financiamiento hoy, la ley de financiamiento, no la cumplen. La ley de financiamiento hoy dice, usted puede hacer el aporte bancarizado o el aporte en efectivo. La mayor parte de los partidos políticos hacen, digamos, reciben aporte de campaña en efectivo. ¿Por qué? Y porque lo permite la ley. Pero entonces lo que nosotros decimos es, en efectivo pero es... van por la vida es así, poniendo así. 50 lucas arriba de la mesa, un palo. Correcto, así lo permite la ley y así lo informan los partidos políticos. Los partidos políticos informan que el 70, el 50% de su campaña es financiamiento en efectivo. Pero acá no pasó. Con lo cual, sí, pasó eso. O sea, cuando chequea la información, efectivamente no es cierta. No, Hugo, lo que digo es lo siguiente. Si vos permitís que el aporte sea en efectivo, después el partido político lo que hace es un informe. Dice, a mí me aportaron en efectivo 50.000 tal, 30.000 tal, etcétera. Si vos decís, no hay más efectivo, lo único que permitís es la transferencia bancaria, o sea, que vos puedas aportar mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, vos sabés fehacientemente quién está detrás. Ahí no podés esconder nada. Cuando es un aporte en efectivo, después podés emitir un informe que dice tal y tal son los aportantes y te guías por lo que informa el partido. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahora diga tiene que decir, es todo bancarizado, no hay más aporte en efectivo. Primera cuestión. La segunda, yo tengo una interpretación distinta a la de Hugo, porque efectivamente en el año 2009 aparece la prohibición del aporte por parte de las empresas. Sí. No por las razones que decís vos, no es por lo del 2017, por lo del 2000, por la Pedrina, fueron otras razones, fue la campaña de Narváez, etcétera. No importa. Bien, pero... Ahora, yo creo, viendo lo que pasó del 2009 hasta acá, y yo estaba a favor de que no aporten las empresas, es que es un error, porque del 2009 hasta acá las empresas siguieron aportando. Si yo miro los informes de CIPEC, me dice claramente, estamos en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque se prohibió el aporte de las empresas siguieron aportando, son un gran aportante en las campañas, y como está prohibido en la ley, lo que hay es el crecimiento del aporte en negro. O sea, aportan igualmente y nadie controla eso. O la otra posibilidad, que es esta que decís vos. Bueno, puede ser que un aporte, como aparece el aporte de la empresa, y como la empresa no puede aportar, el partido lo presenta como un aporte de una persona física. Ahora lo va a desarrollar. Esto es un poco lo que ha pasado, no ahora, digamos. Está bien que se investigue este caso, pero ha pasado en todas las campañas. Entonces, lo que digo es incorrecto establecer a partir de lo que sucedió, hay que poder habilitar el aporte empresario con un tope, o sea, que las empresas aportan hasta tanto, que esté bancarizado y que todos sepamos cuál es la empresa que está aportando la campaña política. Lo de la ley, solo para agregar esto, que es un argumento en la denuncia. Ahora, hecha la ley parece hecha la trampa, porque ahora Lucía va a desarrollar lo de las empresas. Paradójicamente, las empresas después aparecen como contratadas para obra pública por el gobierno, y eso tampoco parecería ser normal. No, lo que dice Hugo, a ver, lo paso en limpio, lo que Hugo dice que es interesante es ¿por qué una empresa pondría plata en la campaña de un político? No importa qué político. La duda que siempre nos genera es, y que creo que las ONG comparten en esto, es que las empresas ponen plata en la campaña de un político porque después cuando el político gane, si hipotéticamente gana, van a ir a tocarle la puerta para ir a pedirle a alguno de los negocios que se reparten cuando alguien está en el poder. Facundo, lo que digo es, en el mundo hay dos sistemas, financiamiento todo público o financiamiento mixto, no hay otra cosa. Los que tienen financiamiento público aumenta fuertemente el gasto del Estado en financiar la política. Esto es tendría que ser una decisión. Pero nosotros cruzamos las empresas que aportan con las empresas que después se reparten los negocios de cualquier proyecto político. ¿No hay un cruce ahí? Lo que digo es esto. Por eso me parece que lo razonable es establecer la posibilidad del financiamiento empresario, como existe en la mayoría de los países del mundo, con un tope muy bajo. Nosotros decimos, bueno, el partido político no puede gastar cualquier cosa, hay un tope para gastar en campaña. Sobre ese tope, cada cual puede aportar hasta un 2%, sea persona física o persona jurídica. Entonces, es un monto tan bajo que es difícil
plantear que hay un condicionamiento. Ahora, si yo permito que toda una campaña esté financiada por 4 o 5 grandes empresas, bueno, indudablemente ahí vamos a estar Hablando complicados. de empresas, hablando de los aportantes o de los aportes falsos o de los aportantes truchos, más información con Lucía Salinas. Lucía, adelante. Facundo, vamos a comentarles un poco este tramo de la denuncia que mañana presenta Margarita Stolbizer. El rol de las empresas en las campañas electorales, y comenzamos a desarrollártelo. ¿Qué sucedió con la ley de financiamiento? Desde 2009 las empresas tienen prohibido aportar a las campañas electorales. ¿Qué es lo que denunció en este caso Margarita Stolbizer? La maniobra que utilizan las empresas para ocultar estos fondos. El primer planteo que ellos realizan en este extenso escrito es que como las empresas no pueden aportar, lo que empiezan a aportar son directivos, jefes, personal de la empresa a título personal, justamente para esconder el circuito de este dinero. Sean gerentes, sean directivos, sean accionistas o sean empleados, figuran aportando a nombre de una empresa, no como representantes de la empresa, pero cumpliendo un rol clave en diferentes empresas. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo ya establecido según Margarita Stolbizer? Ocultar el dinero, el origen del dinero. Es decir, lo que están denunciando es que el dinero negro sigue circulando y para blanquearlo utilizan aportantes ficticios. Te vamos a contar algunos ejemplos puntuales que se van a aportar mañana a la causa que lleva el juez Sebastián Casanelo. El caso de Murata Sociedad Anónima, una empresa de seguridad que está vinculada al PRO y que realizó en 2005 un aporte de 295.000 pesos a través de 7 representantes de esta firma. Claro, a ver, expliquemos eso, Lucía, porque me parece que es sustancial. Como hay un límite a las empresas, lo que sucede es que muchas empresas ponen a sus cuadros gerenciales a aportar plata. Murata, según la información que yo tengo, la empresa Murata Sociedad Anónima, el dueño es un ex comisario, ex jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía Federal, no es cualquier persona. Y te digo, el tema de las empresas de seguridad privada es un capítulo que se abre con la denuncia de Margarita Stolbizer y que nadie sabe cuándo se cierra. Este hombre, Roberto Regluetsky, así figura en la denuncia de Margarita Stolbizer, es un comisario que en algún momento fue muy famoso cuando se le escapó un tiro dentro de una comisaría. Hay mucho detalle para contar en relación a esto y a mí me dicen que atención porque en las últimas horas podría haber un arrepentido que vincularía el tema de las licitaciones que después las empresas obtienen. Sí. Y que muchas de esas empresas son aportantes, ¿se entiende? Es decir, ¿qué es lo que planteaba Hugo recién? Bueno, la aclaración es justamente esta. Lo que está diciendo la denuncia es que las empresas no pueden aportar, no es que tienen topes, no pueden aportar. Entonces simulan esos aportes a través de la entrega de fondos de directivos, gerentes, accionistas de las empresas. No es el único caso. Hay otras empresas también vinculadas a la seguridad privada que aportaron a través de diferentes directivos. Allí tenés esta firma, Briefing Security, que aportaron 320.000 pesos, también en la campaña del 2015. ¿Por qué es importante aclarar el periodo? Porque se está pidiendo que la investigación no solo abarque, no solo se ocupe de la última campaña electoral del 2017, sino que también se observe este mismo modus operandi en la campaña presidencial del 2015. Otro ejemplo de empresas involucradas que hicieron aportes bajo este mismo sistema. Allí tenés una empresa de publicidad, Sarmiento. 3 jefes de esta firma aportaron a Cambiemos 50.000 pesos cada uno. Vamos a ver otra empresa, Eva Sociedad Anónima. 7 integrantes aportaron un total de 505.000 pesos a la campaña de Cambiemos. ¿Por qué se pone la mira en esto? Justamente porque la ley de financiamiento prohíbe la participación de las empresas con dinero en las campañas electorales. 2 puntos al respecto. El primero de ellos es cómo utilizaron a directivos, empleados, cargos gerenciales de las empresas para figurar como aportantes personales cuando son integrantes de estas empresas. Y el otro circuito va a ser los aportes que las empresas sí pueden hacer a los partidos políticos y que después, a través de algunos dibujos contables, terminan volcándose en las campañas electorales.
Facundo, Bien, Lucía, permíteme gracias. que te Sí, agregue un Hugo, dato dale. que es importante porque está mencionada la denuncia y no quería omitirlo. Allí se habla de dinero aportado por empresarios, pero también la denuncia señala a Odebrecht. Nosotros venimos hablando hace días de esta presentación que va a ocurrir mañana, pero es conocido que Odebrecht en su momento declaró que aportó a las campañas políticas en la Argentina, con lo cual es una línea de investigación que seguramente Seguro. tendrá que hacer la justicia federal. Bien, Hugo, gracias. Yo sigo leyendo el capítulo, insisto, de las empresas de seguridad, es muy llamativo, muy llamativo. Adrián. Facundo, creo lo siguiente. Primero, Cambiemos ha hecho del tema de la transparencia una cuestión central y eje discursivo. El gobierno ha tenido muchas medidas para avanzar en términos de transparencia, pero indudablemente tenemos que ser los primeros en dar respuesta respecto de esta denuncia e irregularidad, y tendrá que haber sanciones si se comprueban que son verdaderas. Ahora, también, para poner un poco de sensatez y sacar la hipocresía de esta discusión, decir que esto es un problema que tienen todas las campañas políticas y que podemos abordar en serio el tema del financiamiento. O sea, el financiamiento en efectivo trae este problema, ¿sí? La prohibición de empresas trajo un problema. Hasta ahora es mentira que las empresas no aportaron. Entonces, creo que es mejor que se permite el aporte y que sea con tope bajo y auditado por todos, que se mantenga la prohibición. Creo que hay que crecer en el número de los auditores contadores, que hay 8 para todo el país para auditar todas las campañas políticas. Es muy poco, hay que darle recursos y tiene que crecer la auditoría. Entonces, estas cuestiones me parece que es un momento, porque si yo me pongo, la verdad que hablar de otras, es como decir, vos que no querés hablar de Cambiemos y te pones... Pero la verdad es que todas las campañas han tenido problemas de financiamiento. Y además, no solamente eso, es un problema en el mundo. Cada vez el mundo está buscando más cómo regula un tema que tiene que ver con de dónde viene la plata para financiar la política. Entonces, creo que sobre esto hay que dar explicaciones, y creo también que tenemos que aprovechar la oportunidad para dar un debate en serio, de tener una buena ley de financiamiento que permita controles, que permita transparencia y que además legitime la política, porque si seguimos teniendo problemas en el financiamiento de la campaña, lo que se termina deslegitimando absolutamente es la política. Valoro, Adrián, que hace tiempo lo venís planteando. Ahora vuelvo. Graciela, quiero preguntarte, este tipo de escándalos, ¿cómo afectan la imagen de una gestión, de un gobierno, de dos líderes políticos como son María Eugenia Vidal y Mauricio Macri? Bueno, depende de quiénes sean los actores involucrados, digamos, en el escándalo. En el caso de Moyano, yo te diría que no hay nada nuevo, ¿no? Lo que hace es reforzar la pésima imagen que Moyano tiene ante la sociedad y que tienen los sindicatos y el sindicalismo en términos de lo que son las organizaciones. Los sindicatos están junto con la dirigencia política en la base de cualquier pirámide de credibilidad, ¿no es cierto?, que uno investigue. Por lo tanto, no me parece realmente que el affair Moyano, que a lo todas es insignificante luces, lo que pasa. Te diría, yo me pregunto realmente, es indudable que Moyano está apuntando... ¿Pero al gobierno le sirve pelear contra Moyano? Al gobierno le refuerza de alguna manera. Lo que hace es mostrar, depende fundamentalmente de la posición que adopte el gobierno. A mí me parece que confrontar con Moyano es la última cosa que debería hacer el gobierno, ¿sí?, para realmente no levantar su imagen. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar efectivamente que Moyano se ubique donde tiene que ubicarse, que es en el rol de sospechado de la justicia por múltiples causas, y dejar que la justicia, digamos, actúe. Esto es lo que tiene que hacer. Ya vuelvo con Mariano, pero hay una atención de Gabriel Ziblatt para explicar este pie que nos daba Graciela a propósito del tema Moyano. ¿Por qué el Ministerio, para decirlo correctamente, de Trabajo, lo multa a Moyano? ¿Cuánto es la plata y qué va a hacer Moyano con esto, Gaby? A ver, Facu, hablaba antes Lucía de los casos en donde se lo investiga en la justicia. Estos son casos donde se lo investiga en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Tenemos 2 casos en particular. El primero, por violar una conciliación obligatoria. Esto fue el 26 de diciembre de 2017. Había una conciliación obligatoria, estaba el gremio reclamando un bono de fin de año. El Ministerio de Trabajo dijo conciliación obligatoria. ¿Qué dice Camioneros? No fue una violación de la conciliación obligatoria, fueron algunas asambleas en algunas empresas nada más. Esto se dio todo un procedimiento, hubo opción de respuesta de Camioneros. Lo que decidió el Ministerio de Trabajo es poner una multa de 810 millones de pesos. Una multa que es récord para el Ministerio de Trabajo, pero en realidad, como se toma el cálculo de esta multa, que es por un valor fijo y una opción de porcentajes, tomaron la más baja, termina siendo la más alta. ¿Por qué? Porque Camioneros tiene muchísimos afiliados, es uno de los gremios que más tiene. Hay una segunda
multa que se viene ahora. Una segunda multa porque violó una vez más la conciliación obligatoria. Esto fue el 15 de junio de 2018, hace poco nada más. Estaban en conciliación obligatoria, empezaban a reclamar las paritarias en ese caso. Trabajo dijo, no se puede hacer ninguna protesta, hicieron una protesta igual, iniciaron otro sumario administrativo que la semana que viene van a tener que ir a dar su descargo al Ministerio de Trabajo. Mirá, Gaby, a ver, quiero entender algo. Moyano reaccionó por, vamos a llamarlo así, Moyano reaccionó por multa 1. Sí, hasta ahora sí. No todavía por multa 2. No. Con lo cual, la reacción de Moyano es si la multiplicamos por 2, hay que ver qué reacción tenemos la semana que viene. Por supuesto, lo que hay que ver también es cómo maneja ahí la política, porque no hay un plazo claro de cuándo se viene la segunda multa. Está este momento de descargo y después el Ministerio de Trabajo tiene ese tiro y afloje para decidir cuándo. Hay una pregunta que hay que hacerse, ¿la va a pagar Moyano o no la va a pagar? Ya le doy a Mariano Barrio, pero si no la paga, ¿qué? Porque hay un antecedente. En 2012, Cristina Kirchner le puso una multa también a Hugo Moyano, en realidad al sindicato de camioneros, ¿y sabes por qué? Por violar una conciliación obligatoria. Hizo lo mismo que está haciendo ahora el gobierno. ¿Qué hizo Moyano? Dijo, esto no se va a pagar, no lo vamos a pagar. Fue a la justicia, reclamó en la justicia, hubo un fallo a favor de Moyano en la justicia laboral y la Corte se abrió y dijo, yo esto no es un caso que tenga que resolver, y Moyano pudo no pagarla. Ahora se abre una instancia donde Trabajo dice, esta multa sí la tenés que pagar, primero pagala y después andá a reclamar a la justicia si querés. Pero si no, amenazan con embargar las cuentas del gremio. Ahí va a ser donde la guerra va a poder detonar del todo entre el gobierno y Moyano. Claro, yo quería señalar que es muy probable que Moyano haya salido hoy tan fuerte porque mañana vence la multa. Mañana es el día en el que Moyano tiene que pagar o no pagar. Si paga... ¿Paga o no paga? Claro, ese es el tema. ¿Tiene 810 millones de pesos en las cuentas de camioneros? Bueno, Lucía yo creo que lo debe tener, sí, que los tiene, seguramente los tiene. Pero el asunto es si los quiere pagar. Entonces, lo que decían, como decían recién, si paga Moyano, puede pagar y después apelar. Es decir, Moyano, en vez de hacer esta patoteada que hace hoy contra el gobierno, podría haber pagado y haber apelado, seguir las vías institucionales ante la justicia laboral. Ahora, si mañana Moyano no paga, entonces el Ministerio embarga a Moyano, pero ¿cómo lo embarga? Tiene que presentarse ante la justicia laboral, pedir el embargo del sindicato y cobrarse la multa. El embargo de las cuentas del sindicato. Claro. Que ahí en Moyano es donde dice, nos van a hacer quebrar la obra social. ¿Podrían embargar las cuentas? Y si Moyano no paga, el Ministerio de Trabajo se presentaría para pedir embargar las cuentas. ¿Cuánto tiempo pasaría entre el embargo de las cuentas y una declaración de guerra final, que es otro paro? Está antes la apelación. Está antes la apelación. Se supone que va a apelar como apeló. Pero Trabajo dice, primero tenés que depositar, y después apelar. No, claro, desde el lado de Moyano primero tiene que pagar y después apelar. Exactamente. Eso es lo que dice el gobierno. Eso es lo que dice el gobierno. El procedimiento administrativo es pagar y después apelar. Ahora, si no paga Moyano, el gobierno dice, bueno, no paga y entonces nosotros pedimos el embargo de las cuentas seguramente por ese monto. Por eso hoy Moyano sale tan fuerte, están, me parece, justamente en la batalla final y esto se tendría que decidir mañana. Claro, pero me parece que de los dos lados están tirando de una cuerda muy delicada o muy delgada, si se quiere, o muy fina, que si se corta, volvemos un poco a la introducción del programa, se paraliza de vuelta el país. Exactamente. Y bueno, empieza un Moyano proceso judicial. eso, claro. Empieza un proceso judicial. ¿Qué decías, Graciela? No, que Moyano está jugando eso, está jugando básicamente a la amenaza de desestabilización. Digamos que en este momento no sería gratuito para el gobierno. Bueno, Facundo, ¿ustedes lo sienten como un desestabilizador a Moyano? Ustedes hablan mucho del club del helicóptero, de los desestabilizadores. No sé si una desestabilización, pero lo que sí sigue es que Moyano, permanentemente, sobre cuestiones que son judiciales, administrativas, recurre a la fuerza, recurre al paro o recurre a acciones más patoteriles. Me parece que lo que hay que tratar es de que esto siga por un camino institucional. El Ministerio de Trabajo, efectivamente, si Moyano no paga, tendrá que llevar adelante las acciones que corresponden Adrián, yo legalmente. lo vi muy institucional a Moyano diciendo que Lagarde es la primer ministra, que no tiene miedo de ir en cana, que no lo van a doblegar. Bueno, por eso es Moyano. Yo te digo, la información que tengo, que la volqué en la introducción, es que no le importa nada. Facundo, hay que ver si los otros líderes sindicales acompañan a Moyano. Pero Moyano ya se ha manejado bastante solo. Moyano no hay que ver si tiene esa compañía, se manda solo el ¿Para un problema. paro nacional?
No, para tiene, la nacional, con para la parar la red, actividad. con la red que él tiene y la capacidad de daño que tiene sobre el conjunto, digamos, Sí, de la sí, eso economía, sí. es obvio que puede manejarse con cierta autonomía. De El todas problema, maneras, Mariano, ¿puedo- déjame una cosa. Sí. El discurso de Moyano, de hoy, le conviene al gobierno. Porque le juega con lo de Lagarde, la prepotencia y demás. El problema es cuando tire el otro discurso, el que tiró la vez pasada, que sonó una amenaza muy fea de le llevo los enfermos al Ministerio Sí, de Trabajo, fuerte pero eso. eso sí puede empezar a utilizar como una estrategia. Es decir, la plata es de la obra social. El sindicato, la obra social, maneja fondos. Si nos embargás la cuenta, la obra social se queda sin posibilidad de trabajar. Ese puede ser un discurso donde ahí el gobierno va a tener que estar en una posición más incómoda a la hora de responder. Pero la Una plata obra- es del sindicato o de la obra social. Todo lo mismo. Bueno, una obra social que hay que recordar Ese que problema. fue auditada Sí. y que tiene un rojo de más de 1.600 millones de pesos hace varios años y que está siendo investigada por la justicia también por presunto Al desvío mismo de tiempo, fondos. Las tres empresas de la esposa de Zulet, de la esposa de Moyano, son las prestadoras, Aconra y dos empresas Sí, más sí, sí. que daban desde la refacción, incluso recordemos el Sanatorio de Antártida que no abrió, fue inaugurado, etcétera, etcétera. Pero a ver, hay un montón de reclamos de personas que van a la obra social y de camioneros y no logran ser atendidas. Y por otro lado se investiga también la compra y... Pero para Hugo, vos no diste acá la cifra. La obra social de camioneros es superavitaria. No, es lo que te estamos diciendo, justamente, con un déficit de claro, tiene un 1.600 millones claro. de pesos. Y es acumulado. investigada justamente por determinados delitos vinculados al lavado de activos, porque, a ver, vos decís, una de las investigaciones la lleva el juez Bonadío. El juez Bonadío dice, negociación incompatible para quién. Tiene que manejar una obra social y pone a su mujer como prestataria de la obra social. Mariano. No, hay que diferenciar dos cosas. Unas cosas son las causas judiciales de Moyano, que es por lo cual hoy Moyano dice, puedo ir preso. Por esta multa no puede ir preso. En principio no es va un preso. procedimiento administrativo. Es una cosa administrativa. En cambio, las causas, por eso puede ir preso. Acá Moyano se quiere victimizar y quiere utilizar esta supuesta persecución política, un poco como lo que hacía Cristina Kirchner también, ¿no? Victimizarse desde el lado de la persecución política, porque de ese modo él trata de, digamos, aglutinar consenso en los sectores de los trabajadores, en los sectores del peronismo y demás, y juega a la victimización, digamos, como una manera de ejercer la política, ¿no? Yo creo que... Y de ejercer poder sobre el Ejecutivo, obviamente. Ejercer poder. Y además, cuando él habla de que este es un gobierno de facto, de alguna manera esté mandando el mensaje, como es un gobierno de facto, que es algo que Cristina Kirchner también rozó en algún momento. Cuando no entregó cuando no le puso la banda, tenía esa concepción. Claro, cuando la política empieza a Yo no utilizar... voy a darle la banda presidencial Cuando la política empieza a usar a palabras un gobierno de no dictadura... legítimo, decían los kirchneristas. Exacto, cuando empieza a negar la democracia un sector político, es porque está pensando en la desestabilización. Es decir, como es de facto, entonces se lo puede desestabilizar. Pero y un último punto. intentar desestabilizar un gobierno no es otro delito. Exactamente, sí, es un delito, depende de lo que hagas para desestabilizarlo, ¿no? Depende de qué acciones cometas. Si vos, digamos, entrás con una horda a la Casa Rosada, obviamente. Ahora, si vos te dedicás a hacer marchas todo el día, piquetes y demás, como están las cosas hoy en la Argentina, el gobierno no usa las fuerzas policiales para establecer el orden y, bueno, todos los días te desgasta un poquito más. Lucía, ¿puede ir preso Moyano? Tiene causas que lo complican y que investigan a toda su familia, todo su patrimonio está siendo investigado, como el patrimonio también del sindicato, porque se cree que allí hay un canal de flujo de fondos que podría haber derivado en un enriquecimiento ilícito. Yo me pongo del otro lado, le investigan a la esposa, le investigan al hijo de la esposa, investigan su patrimonio, investigan, le clavan una multa 1, como explicaba Gaby, una multa 2. Moyano también puede pararse de este lado y capitalizar diciendo soy un perseguido político. ¿Te puedo dar un dato? Eso es lo que quiere Moyano. Ahora hay un tema. A ver, Graciela. No, tenés que sustentarlo. Yo no voy a racionalizar está claro. desde el derecho porque desconozco. Pero no suena a persecución política. No, a mí me suena, te digo, realmente suena a un exceso de impunidad oral. Sí, el síndrome de Moyano es la impunidad oral. No, de luego, yo creo que ese es el discurso de Moyano. Quiero Hay que construir un discurso. Quiero que hay persecución política. Ahora, nadie le cree que hay persecución política. No Porque quiero también tiene que como ver... defendiendo a Moyano, pero esto es lo que te dicen cuando hablas con el entorno de Moyano. Está bien, Moyano tiene que me decir investigan algo. a mi esposa, al hijo de mi mujer. El abogado de Moyano, el abogado Moyano vino a la puerta del canal hace un domingo atrás porque suponía que íbamos a ampliar una información que dimos en 4 días. El domingo en la cornisa, efectivamente no íbamos a ampliar ese tema.
no se pensaba hacer, pero vino a decir que todo lo que se decía sobre Moyano era mentira y que la familia no aguantaba más, y ese era su argumento, y que ellos no tenían ninguna cuenta en el exterior. Nosotros dijimos, bueno, vamos a decir que ustedes dicen esto. Ahora, nosotros tenemos fuentes... ¿Moyano tiene cuentas en el exterior? Bueno, una de las causas que investiga Vitale, que recién mencionó Lucía, instruye el fiscal Escalera, tiene en el medio una investigación de posible lavado de activos o blanqueo de dinero. Y allí la UIF habría detectado un fideicomiso en el exterior, y viene el abogado Moyano y dice, ese fideicomiso está a nombre de Cantero y es anterior a Moyano. Y después cuando uno checa en fuentes judiciales te dicen, es que la mayoría de los clubes tienen fideicomisos en el exterior para hacer operaciones con los jugadores. Bien, ahora, última de Mariano Ahí sí hay Barrio. un punto de conexión con el cristinismo, si se quiere. ¿Cuál es el argumento de defensa de Cristina? O sea, Cristina tiene un montón de causas judiciales. Lavado de dinero, tiene la causa de los sauces, la causa de los hoteles, tiene la causa de asociación ilícita. ¿Cuál es el argumento? ¿Es un argumento jurídico? ¿Explica jurídicamente por qué no la debieran perseguir? ¿O hay un argumento político que es hay persecución? Es un argumento como muy fácil, poco creíble. Bueno, ahí también Moyano hace lo mismo, Bueno, porque la verdad que la defensa legal es más complicada. Entonces, Adrián, hay como una al defensa final- política de hay persecución política. Al final Nadie le cree la tampoco. terminaste comparando a Cristina con Moyano. Cuando yo me preguntaba si detrás de Moyano estaba Cristina. Bueno, digo, por lo menos en lo que es la defensa de sus causas judiciales, usan no un argumento legal La para misma explicar, estrategia. sino es una estrategia política de victimización. Adrián, Puedo decir que gracias, forman, No, al parte, contrario. forman parte de una misma categoría. Sí, vengo acá a cerrar la mesa. Adrián, te quería agradecer, ¿eh? Gracias No, porque siempre gracias por la invitación. que te buscamos estás y viniste hoy, que no es tan cómoda responder respecto a las causas que hay. Así que muchísimas gracias. Un consejo de Hugo y después le voy a dar algunas buenas noticias a mis compañeros en la mesa. Dale, Hugo. Los Haroldos, los Pinos con Ángel, los Haroldos State, más de los que esperás. Los Haroldos State, más de lo que esperás. Bueno, gracias a los amigos de los Haroldos. Han mandado varias cajas de vino. Ah, ¿sí? Quien va a repartir y administrar soy yo. ¿Desde cuándo? Hay una que dice mi nombre, No, así no, que me eso- pertenece. Pero voy a No hay administrar ninguno a mi nombre. yo. Se En ausencia, Se subía al pony, ¿no? en ausencia de Majul, administro yo. Mariano, gracias, ¿eh? No, de Muchísimas nada. gracias. Graciela, como siempre, es un placer. Gracias. No hemos podido filosofar un rato como queríamos, pero bueno. No, tenemos los tiempos mucho de la tiempo para Sí, filosofar. hablamos un poco sobre el futuro del país. Así es. ¿Sí? ¿Te quedás a vivir acá en Argentina, no? Sí, con dificultades, porque sí. me duele. Te cuento, claro que sí, pero me duele. Duele el Duele, país, es sí, cierto. claro que duele. Graciela, muchas gracias. Gaby, como siempre, Por favor, gracias. Lugo, placer. hasta mañana. Hugo, hasta mañana. Esto Placer. fue 4 días. Se quedan en A24 con Luis Novarecio. Gracias.